buenas noches. Estamos en esta primera edición de Reflexionando con el CEDIAL, un programa que lanzamos a partir de hoy en el CEDIAL TV. Muy buenas noches, estamos en otra emisión de nuestro Reflexionando con el CEDIAL. Aquí un nuevo ciclo que hemos inaugurado en CEDIAL TV. En tiempos de pandemia creímos importante con nuestro Centro de Investigación Académico empezar a discurrir por distintos temas, separándolos en ítems, para ayudar a que no solamente sea más comprensible, sino también para que nuestros adherentes, seguidores o personas que ocasionalmente se crucen con esta producción en alguna de nuestras plataformas o en nuestro sitio de internet cedial.com.ar, bueno, puedan opinar al respecto. Nuestro tema de hoy es pandemia y educación. Así que tenemos aquí participando a los licenciados, justamente Miguel Acuña, Mónica Vallejo, Ricardo Ferrari, Marta Martinangelo, Fabián Calleja y Adriana Fernández. Así que vamos a ir viendo lo que nos dicen los integrantes de nuestro centro para tratar de aportar en este momento tan distinto que nos está tocando vivir a la humanidad. Para eso invito a la licenciada Adriana Fernández. Adriana, muy buenas noches, te escuchamos. Buenas noches a todos, compañeros, los que están escuchando en este momento. Un saludo cordial. Vamos a tratar de tomar un poco el tema de la educación. Quiero marcar una línea que nos atraviesa en este momento, que tiene que ver con las corporaciones digitales, de las cuales hoy dependen los centros educativos, en particular los privados y en general los públicos. Podemos decir que la escuela vamos a tomar como una tríada, en donde tenemos por un lado, está articulada, no quiero decir que esté segmentada, por un lado los educadores, por el otro lado los educandos y por el otro lado la comunidad, digamos, el entorno de la comunidad. Marcamos entonces este tipo de corporaciones digitales que ha de alguna manera marcado una dependencia de las instituciones educativas en torno a ellos. Podemos ver entonces distintos ciclos o distintos periodos o distintos proyectos en donde la escuela o las instituciones educativas puede determinar un factor. O sea, por un lado, puede ser un sistema de control y de disciplinamiento para los poderes de turno, desde el punto de vista foucaultiano, o bien en democracias, en donde tengan por objetivo el tema de la participación ciudadana, la soberanía de los pueblos, y entonces las instituciones educativas son parte de una esperanza de empoderamiento de los pueblos. Ahí tenemos como dos paradigmas, y se nos presenta ahora este tercer paradigma frente a la pandemia, que creo que dibuja y licúa en general muchos paradigmas que tenemos sobre la subjetividad, de qué lugar ocupa el docente y el alumno en la comunidad. Ya así, tengo que cerrar de alguna manera porque me apremia el tiempo para dejar participar a mis compañeros. Pensemos esto, entonces, ¿qué papel juegan entonces las corporaciones? ¿Cómo se construyen alrededor de ellos los poderes si se trata de nuevos disciplinamientos o de empoderamiento para nuevas subjetividades? Y nosotros, los docentes, ¿qué papel jugamos nosotros? ¿En qué manera podemos insertarnos con libertad y creatividad? Hasta ahí llegamos entonces.
Bueno, gracias Adriana y bueno, por supuesto la disculpas por lo escueto del tiempo que estamos disponiendo. Bueno, La no idea sé si somos... pueden seguir, ahora que No se escucha, no te estoy escuchando, Daniel, ¿eh? A ver, vamos a ver, ahora sí. Por alguna... Ya estamos, ahora sí me escuchan. Decía esto, tenía mi micrófono apagado. Bueno, pedimos disculpas Adriana por lo escueto del tiempo, pero bueno, es para que todos logremos participar dentro de un tiempo determinado propio de estos tiempos de internet. Bueno, estamos ahora con Mónica Vallejos. Mónica, muy buenas noches, te escuchamos a vos ahora. Buenas noches a todos, a los compañeros que están acá a la distancia. Bueno, yo, como todos ustedes, también vengo del área de la educación y sabemos, estamos atravesando por una etapa bastante intensa, ¿no? Es decir, de un día para el otro tuvimos que ponernos esta tarea al hombro de continuar con la educación como si no hubiera ocurrido nada. Y digamos que la verdad que estamos preparados, pero fue tan veloz esto, tan rápido, que todavía sentimos mucho la presión, ¿no? de lo que significa trasladar todo lo que es clases presenciales a clases online. Yo comparto lo que dice Adriana respecto de que hay como un paradigma de que la educación, el paradigma de la educación neoliberal, ¿no? De hecho, en los últimos 4 años, el Ministerio de Educación se llenó de especialistas de Harvard, con lo cual se instaló muy fuertemente, ¿no? Hay ciertos lineamientos que se fueron instalando, pero esto me lleva a preguntarme, ¿no? ¿Quién está mirando la calidad de la educación? Si no es hora de que estemos observando más concienzudamente esto. Se supone que tenemos una institución que fue creada para eso, pero que no conocemos ni la política que está llevando adelante, porque es una institución que no tiene conexión, digamos, con la comunidad en general, por lo tanto uno no puede opinar, no puede ver qué es lo que se está haciendo, y si particularmente en esta situación donde hemos trasladado, digamos, todo lo presencial y el vínculo educativo a un vínculo online, si hay alguien que está observando. A mí me parece, yo soy bastante optimista en general, creo que, bueno, claramente la Internet es producto de un proyecto claramente colonialista, ¿no? De mirada colonizadora. Por lo tanto, no es una sorpresa. Ahora, es una buena oportunidad para que empecemos a intervenir. Es decir, la realidad es esta. ¿Cuál va a ser la manera de intervención que nosotros como sociedad podemos aportar, ¿no? Y para, digamos, lograr un resultado diferente, para cambiar el rumbo que supuestamente tienen las cosas. Bueno, gracias Mónica. Ahora nos gustaría escuchar al licenciado Miguel Acuña sobre este tema que estamos hablando en nuestro programa, que es pandemia y educación. Gracias, buenas noches a todos. Le escuchaba a mis colegas, compañeras, y bueno, me dio varios disparadores para reflexionar. Pero primero me gustaría plantear que la pandemia que estamos viviendo es la foto. A mí me sirve, no sé si es un defecto como sociólogo, un defecto disciplinar, meterlo dentro de un contexto. Por eso necesariamente tengo que caer en esta lógica neoliberal en donde va a detonar la pandemia. Entonces, vinculándolo con lo que planteaba Adriana, ¿cuál es la lógica y los intereses de las grandes corporaciones transnacionales y multinacionales? ¿Cómo se vinculan no solo con las plataformas digitales, sino con la educación en general? Cuando uno ve las leyes que se implementaron durante el menemismo, ¿no? La ley de educación superior y otras, que respondían a intereses de formar consumidores, de individualizar, que era muy diferente a cuando la educación estaba impulsada desde el Estado con una lógica política. Porque cuando la educación, por lo menos hasta los años 80, estaba en manos, o el sentido de la educación, lo que
me daba el Estado, el gobierno, era qué tipo de ciudadano queremos construir. Esto se va a quebrar en gran parte de los 90, con los gobiernos neoliberales, y bajo un breve paréntesis durante los dos gobiernos de Kirchner, con Macri otra vez volvió esta lógica de una educación debilitada, desfinanciada, y es más, el impulso y el apuntalamiento de los grandes medios en gran medida terminan más formando a la ciudadanía que la propia escuela, ¿no? Porque los gobiernos neoliberales terminaron implantando a la escuela casi con un fin asistencialista de dar alimento y no formativo, ¿no? Entonces, dentro de este contexto general, en donde hay gobiernos que responden directamente a los intereses de estos grandes grupos económicos y que han desfinanciado la educación, y que lo hemos padecido hasta hace pocos meses en nuestro país, está ya esta situación de pandemia. La situación de pandemia que lleva a que las personas estén aisladas, y en cierta medida esto es funcional a la lógica neoliberal, porque no contribuye a la forma de unión y de solidaridad, ya que cada uno está aislado. Estas plataformas digitales, en gran medida, ¿con qué fines se utilizan? Se utilizan con un fin de generar individuos críticos, solidarios, o de reforzar el individualismo que cada uno conteste puntualmente desde su casa. En realidad no lo sé, pero digamos, teniendo en cuenta el escenario, me preocupa que el fin sea otra vez la reproducción de los intereses de estos grandes grupos económicos que siempre han estado detrás de las grandes leyes de educación. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, en esta rueda de todos son educadores los que están participando en Reflexionando con el CEIAL en esta emisión. Ahora nos gustaría escuchar a Marta Martinangelo, una experta también en educación a distancia. Bueno, Marta, tus 2 minutos, adelante, a ver, te escuchamos. Yo creo que hay todo esto que fueron diciendo mis colegas, hay un entramado, una red que lo sostiene. En realidad, nuestra educación, digamos, desde la época de la invasión o de la conquista, como se quieran llamarlo, según la forma de percibir y la verdad española, asumió ciertas características de universalidad e localizante. Y de hecho anuló, silenció todo lo que tuviera que ver con los principios de las culturas de los primeros pueblos. En realidad, yo creo fervientemente que como americana, nací acá después de 2 generaciones, América me llama y América no es Europa. Y yo creo que a veces lo que nos está faltando es tratar de reconciliarnos con lo que somos. No somos europeos, somos americanos. En parte yo creo que la educación colonialista que hemos sufrido a lo largo de los años, porque si uno hace un registro de las teorías y los estudios y de los autores que ha leído, en general son europeos. No creo que, no sé, si alguna de mis compañeras, porque nunca lo hemos hablado así en profundidad, accedió a autores y a pensadores latinoamericanos y nacionales en alguna cátedra, por ahí ninguna. O sea que para mí esta es una deuda muy grande, porque es como aquel niño que ingresa en una familia sin conocer realmente sus orígenes, sin que nadie le cuente que la madre tierra, que es la que lo cobija y donde ha crecido y la que ha hecho que su hogar y el hogar de familias florecieran, lo ha hecho posible, tenía otra visión y otro relato, pero que de alguna manera se impone. Y yo creo que se impone porque el argentino o el latinoamericano es un pueblo que tiene mucho de comunidad y mucho de festejo comunitario, conjunto. Y creo que eso parecería que
con la pandemia uno no debería estar acosado por ese tipo de preguntas. Pero yo creo que la pandemia es un buen desafío para contestarse, a ver, y evaluar. Si vamos a salir más fortalecidos en una lógica meritocrática, o vamos a salir más fortalecidos en una comunidad organizada. En la pandemia se hablaba Perón, pero que no viene solamente, no sé, yo no puedo asegurarlo porque no lo vi en ningún lado, pero realmente la idea de la comunidad organizada, el papel del hombre en la tierra y en la tierra de nosotros, es muy propia de las convicciones indígenas, o aborígenes. En realidad son aborígenes. Eso quiere decir que vienen desde los orígenes de esas culturas primeras que habitaron nuestro país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Listo, muchísimas gracias, Marta. Bueno, seguimos con Ricardo Ferrari. Ricardo, te escuchamos. A ver tu palabra respecto a este tema que estamos hablando de educación y pandemia. Sí, yo pensaba un poco en consonancia con lo que había planteado Miguel, que en realidad la educación es un fenómeno humano contradictorio, tal vez como cualquier fenómeno humano, ¿sí? La educación puede estar al servicio de la liberación, como también puede estar al servicio de la alienación del pensamiento. Pensaba en ese sentido que también la escuela moderna, en su fundación, es el producto de una contradicción. La escuela moderna, la escuela de masas, que se funda, diríamos, a fines del siglo XVIII, comienzo del XIX, es por un lado el proyecto del iluminismo, pero también es el proyecto del capitalismo industrial. Nosotros estamos en un momento, digamos, en donde la gran mayoría de los que nos dedicamos a la transmisión de saberes sentimos una sensación de extrañamiento frente a esta educación a través de internet, a esta educación remota. Pero yo pensaba que, bueno, también en la escuela se da una transmisión que también está fuera de contexto. Es decir, la escuela desde su fundación transmite un saber que está descontextualizado de aquel lugar donde el saber se produce en realidad. Los niños estudian lo que es una vaca a través, qué sé yo, de un dibujo, diríamos, cuando, no sé, en la antigüedad o en el medioevo lo aprendían directamente viviendo. Entonces, creo que lo que me parece que por un lado es difícil de aceptar, y esto creo que para la gran mayoría de los que estamos acostumbrados a trabajar en el aula sentimos cierta cuestión de estar descontextualizados. Me parece que esto viene desde siempre, digo, ¿no? Y bueno, no, simplemente se me ocurría eso, ¿no? La cuestión de la contradicción, que es inherente a la vida humana y por lo tanto es inherente también a la educación, ¿sí? Gracias, Ricardo. Bueno, en esta rueda estamos cerrando este ciclo de Reflexionando con el CEDIAL por CEDIAL TV en nuestro segundo programa. Estamos con Fabián Alejandro Callejas. Fabián, te escuchamos. Sí, bueno, buenas noches a todos. Bueno, mi mirada como matemático, digamos, lo analizo como un problema, y un problema tiene solución, como digo. Si no tiene solución no es un problema, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la pandemia, o la pandemia, nos enfrenta a un nuevo modelo, ¿sí? A un nuevo paradigma, en forma por ahí abrupta, como decía Mónica Vallejo, de forma rápida tuvo que cambiar, ¿sí? Todo el tema de las plataformas digitales, los vínculos alumno-docente, o los tipos de vínculos. El tema es decir, bueno, ¿cómo se produce en la, digamos, esa dialéctica, ese cambio al nuevo paradigma, ¿sí?
ahí hay que tener muy en cuenta los intereses externos que por ahí no se ven, que se hablan de las grandes corporaciones, ¿sí? Y bueno, estamos en un momento en que venimos, por ejemplo, de un gobierno anterior no favorable. Sabemos que, por ejemplo, a veces habla de educación pública, educación privada, todo es educación. Pues sabemos que el gobierno anterior cortó, digamos, o canceló el tema de las computadoras para todos, no me acuerdo cómo era el nombre, pero bueno, ante este nuevo paradigma... Perdóname, conectar igualdad, Fabián, conectar igualdad. Bien, yo digo de que le entregaban, bueno, eso se dejó de hacer y quedaron arrumbadas ahí las computadoras, digamos, sin dárselas a nadie. No es que no se dieron porque no había fondos, ¿sí? Y bueno, ante eso, es decir, cómo enfrentamos, digamos, el nuevo paradigma, ¿sí? Que fue un cambio, como digo, abrupto, fue de golpe, y bueno, cómo se va a manejar, ¿sí? Y creo que, bueno, ante eso hay que manejar los intereses internos que hay atrás, cosas que no se saben, que nos hablan de que, bueno, es calidad y no cantidad, ¿sí? Pero bueno, también como que se infiltra el empoderamiento por el medio, y bueno, eso creo que es lo que hay que manejar, ante un nuevo paradigma que nos agarró de golpe, de un día para el otro, y bueno, es algo que era lógico que en un momento iba a ocurrir, pero bueno, no así tan abrupto. Y bueno, y en educación, por ejemplo, lo que digo es que comparada con los otros, no sé si decir sindicatos o las otras profesiones, educación siguió manteniendo el nuevo corte de educación, ¿sí? Es como decir, no asisten, pero la escuela sigue estando. Así que dentro de todos somos un gremio, por decir de una manera, no voy a nombrar ni gremio ni nada por el estilo, pero decir que seguimos educando, no como otros que por ahí cortaron, ¿sí? Y ante eso creo que tenemos que tener, mirar bien, digamos, cómo se produce la dialéctica ante el nuevo paradigma, ¿sí? Y bueno, y hay que analizar todo. Me parece que eso es lo nuevo de esto que nos enfrentó de golpe, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, Fabián. Seguramente... No se escucha. A ver, ahora vamos. Sí, ahí estamos. Sí, en la grabación sale, pero no me escuchan los participantes. Bueno, obviamente esto daría para un tema muchísimo más largo. Yo le pido perdón a los participantes, y la audiencia se imagina que fuera de cámara y fuera de la duración estrecha de un programa se generan debates muchísimo más extensos. Pero bueno, la idea es un poco una exposición para que quienes se prendan en ese debate sean justamente nuestros adherentes, cibernautas que nos siguen y personas que están inquietas por esto que nos está ocurriendo. Así que les agradezco a todos los participantes que han estado acá, a la audiencia, y bueno, de esta manera damos por concluido nuestro segundo programa en Reflexionando con el CEDIAL por CEDIAL TV. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Chao. Muy buenas noches, estamos en esta primera edición de Reflexionando